Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, políticamente incorrectos. Nosotros en este programa nos hacemos una pregunta. A nivel coyuntura, económica, política, social, ¿somos correctos? Muchas veces lo que dice nuestro vocero presidencial, Manuel Adorni, ¿es correcto? El presidente de la Nación, ¿es correcto? Nuestros diputados, ¿es correcto? ¿O todos en definitiva terminan siendo políticamente incorrectos? Como pueblo, ¿somos correctos o incorrectos? ¿La dirigencia política es correcta o incorrecta? Entre nosotros, entre nosotras, vamos a intentar ser eso que en definitiva somos a nivel nacional, a nivel federal, porque somos políticamente incorrectos. Y obviamente aquí estamos en FM 94.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 94.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocristal.com.ar, www.fmradiocristal.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Nos pueden escuchar en vivo, nos pueden ver en vivo y si no, están las redes sociales. ¿De qué manera? Por Instagram, @FM Radio Cristal 94.9. @FM Radio Cristal 94.9. Si no, también tenés la posibilidad del Twitter, @FM-Radio Cristal, @FM-Radio Cristal, Facebook Radio Cristal y YouTube, que nos pueden volver a escuchar, que nos pueden volver a ver. En la lupita colocas Radio Cristal 94.9. Radio Cristal 94.9. Allí a la cabeza está Luciano Moreno. Luego le mandamos un cariño en las actualizaciones de la plataforma, que ya empezó de una manera circular a trabajar todo el equipo, que ya es como una rueda, que vamos de a poquito avanzando extraordinariamente. Y allí quien está, Sebastián Ibarra, y luego en la redacción de noticias, quien está, Nicolás Foscaldi, y luego en todo lo que tiene que ver con redes, te dije, Luciano Moreno, y luego el pulpo, aquí el pulpo hecho vida, sí. Estamos con nuestro querido Daniel Martín a la cabeza y también todo el bagaje de locutores y todo un departamento comercial específicamente para vos. www.fm Radio Cristal, y si no, también lo podés hacer por medio de la 94.9. Por eso que muchas veces decimos que esta es la fusión del año, y la fusión del año tiene que ver con FM Radio Cristal 94.9. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? A través del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura en estos momentos 26 grados 5. La sensación térmica es de 26 grados. La humedad es del 50%. La presión es de 1018.8 hectopascales. El viento este a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Qué es lo que va a acontecer mañana? Lo bueno es la amplitud térmica, porque a la noche tenemos una mínima de 17. Fantástico en la madrugada, se descansa. Un poquito de aire, que desde el sábado tenemos un aire fresco aquí en la ciudad, que no pasó lo mismo en Capital, en Córdoba, que ya me va a decir mi coconductor. Mínima de 17, máxima de 30. El día jueves mínima de 19, máxima de 32. El viernes mínima de 22, máxima de 32. El sábado mínima de 20, máxima de 31. Y lo más importante es que no se esperan lluvias. Y ya estoy con él. Si hay una denominación que yo siempre digo de él, es empresario. A mí me encanta porque ha sido y es tantas cosas al mismo tiempo que lo catalogo directamente como empresario. Y si hablamos de empresario, me gusta. Aplausos. ¿Cuánto hace que no colocaba usted aplausos, Daniel Martín? ¿Algo así que le pagó? ¿Le dejó el CBU o algo? Ah, por eso. Ya está. Estamos con Gustavo Sosa. ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Alguna dañiñada ha hecho en estos días? Siempre se hace. Sí, de ayer a hoy, ¿alguna realizó? Muchas, sí. Tenemos varias para hablar acá en este programa. Y bueno, yo quiero empezar con sí. una, y lo voy a dejar puntos suspensivos hasta la semana que viene, mientras ya conectamos a nuestra entrevistada de lujo, que hoy creo que vamos a tener una entrevistada que va a dar que hablar, porque es una persona sin tapujos, y a mí me encanta ese estilo de persona. Es Tania, solo les voy a decir eso, Tania, después vamos a decir el apellido. Gus, si yo te digo la TAMSE,
porque nos había quedado pendiente de la semana pasada. Vos habías tirado algunas cuestiones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los colectivos? ¿Qué pasa en Córdoba con ese tema? Es una de las tantas empresas de la cual, para los traidores, porque yo los voy a tildar de traidores toda la vida, porque no son peronistas. Sí. Y lo digo con todo. Y a quien vamos a entrevistar también te va a decir que no son peronistas. Bien. Son cajas. Son cajas que le permitieron a muchos funcionarios hacer cajas para después poder hacer su campaña. Y ahora, sí, que lo vamos a dejar para la semana que viene, porque te voy a traer, porque cada vez que yo te vaya a hablar de algo, te vaya a contar de algo, te lo voy a dar. Tenés fundamento. Con papeles. Bien. Porque si no, viste, o sea, todo se lo lleva el viento. Te dicen, no, porque vos dijiste. No, yo tengo todas las pruebas. Sí. Y te voy a mostrar quién es Martín Yarlora. Bien. Y el ministro de Transporte. Y si querés, seguimos hablando. Sí. ¿El ministro de Transporte quién es? Marcelo Rodio. Ah, sí. Lo escuché en algunos medios. ¿Tiene antecedentes? ¿Cómo son sus antecedentes en Córdoba? Y hizo de todo un poco, era así como más o menos como, sí, era como más o menos como yo, hasta fue el Papa, le bancó una vez, hasta quiso ser cantante de cuarteto. Ah, también. Es más, vos sabés que yo le hice una fotito donde sale vestido que parece Pocho la Pantera, ¿viste? O sea, nada, después te lo muestro. Sí. Pero Rodio. Hay un negocio, me dijeron. Después te lo voy a muy contar. Importante. ¿Es así? Sí, sí, sí. Es decir, que la información la que tengo es posta. Sí. Y vos me vas a traer otra. Y me la vas a traer con papeles. Pero no solamente de eso. En general. Hay varios. Y en particular. Hay varios. O sea, y lo digo, son traidores, esos son peronistas. Esto, ni él, ni Schiaretti, no son peronistas. Bien. Y cuando vos trabajaste también en esto, ¿qué es lo que viste y qué es lo que viviste? No, pero ¿querés que te cuente la máxima? Dale. O sea, yo cuando me obligan ellos a pegar un portazo porque le habían dicho a los empleados que no tenían que hablar conmigo, sí. Yo tomo nota y me fui. A mí me siguieron pagando. Yo hace más de 1 año y medio que no asisto y ahí me siguen pagando. Y te voy a contar algo más. No. Este teléfono que ves acá sí. es el corporativo de la municipalidad. Bien. Sí. Después la contamos, la seguimos la semana que viene. Todo dicho, muy bien, la que se viene, ¿eh? Qué información que vamos a tener. Mirá, Martín Yarlora, al descubierto. No, por favor. Y ahora vamos a estar con ella, legisladora, y si hablamos de Unión por Córdoba, estamos hablando de la gran... Aparte, me gusta mucho porque no tiene tapujos. Eso me encanta. Es una política de raza. Y eso es extraordinario de ella. Estamos hablando de la gran, bien, una mujer que, mira, tiene lo que tiene que tener, que muchos en Córdoba, con todo respeto te lo voy a decir, Gustavo, no tuvieron. Muy bien, es propio de los ovarios de una mujer. Estamos hablando de la gran Tania Killakiewicz. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Ale. Buenas tardes a Gustavo ahí. Y bueno, qué presentación, por Dios. Tania, te quiero comentar algo. Ya nos han llegado cantidad de mensajes desde Córdoba porque se hizo todo un circuito veloz con tu salida al aire. Así que nos está escuchando. Te diría que todo Córdoba. Un cariño muy grande para todo Córdoba y para todas las ciudades que integran Córdoba. Gustavo, bienvenida Tania. Hola Tania, ¿cómo estás, querida? ¿Qué tal, Gustavo? Qué placer escucharte. Bueno, qué lindo que una voz que conoce a Córdoba desde lo más profundo pueda estar contándoles al país lo que vivimos y cómo es esta política cordobesa, que muchos no la entienden, ¿no? Tratan de descifrarla y nosotros que por ahí la palpamos día a día podemos interpretarla muy, muy, muy claramente. Tania, desde que hablamos para poder sacar, te agradezco un montón y si hay algo que me va a caracterizar, porque te lo dije personalmente y hace un ratito Alejandra te lo dijo, fuiste una de las personas y te felicité varias por los ovarios que tuviste y vos sabés que en programas anteriores siempre lo mencioné. Le hicimos una nota a Fernando Cahueda, a Marcelo Reynoso, a Matías, y yo dije, hubo 2 personas en Córdoba que patearon el tablero. Porque sinceramente, y primeramente, o sea,
quien pateó el tablero, Alejandra, Sí. fue Tania. Sí, es verdad. Le pegó un patadón al tablero de Schiaretti donde le salió y le dijo, este no es peronista. Sí. ¿O no es así, Tania? Tal cual, que era un poco, yo creo que me animé y tiene que ver un poco con mi personalidad, pero también con mi escuela política de José Manuel de la Sota. Muchas veces José pecaba por no callar y Exacto. por decir las verdades que dolían mucho, pero que las planteaba y las decía, porque creo que esa es la política, ¿no? Si nosotros en la política no podemos plantear las miradas que tenemos, que percibimos, lo que sentimos, y bueno, digo, entonces nos tenemos que retirar, porque claramente es eso. Y en Córdoba ha pasado algo que creo que a todos los dirigentes, pero también a los militantes, a los compañeros, nos ha atravesado, que, que sinceramente se ha perdido el tracto de la política, se mercantilizó, es decir, entraron todos en un estado de confort donde a veces por tener el cargo o por estar en un lugar o por estar dentro de el statu quo que por ahí marca este peronismo cordobés, y que si planteabas algo que creías que estaba mal o que debía modificarse, no eras parte del sistema. Digo, eso fue algo que hemos vivido los últimos 8 años de la mano del gringo, que Sí. cuando alguien decía algo que a él no le gustaba, y bueno, viste, te hacía sentir que estabas afuera del sistema. Y creo que eso fue lo que le hizo mucho daño, porque nosotros somos un movimiento, y el peronismo siempre se caracterizó por ser un movimiento de la Sota, escuchaba a todos, incluso hubo muchas personas que estuvieron enfrentadas con De la Sota y que después volvían, digo, generaba esas mesas de diálogo, que Sí. esa es la verdadera política, que es la Tania, que en me relación a sorprende. lo que decís, te interrumpo para hacerte una pregunta que es muy puntual en relación a lo tuyo. ¿Vos te considerás peronista? Sí, yo soy peronista de cuna, soy peronista de haber mamado prácticamente con mi madre, con su militancia, y con José Manuel de la Sota, que fue el que terminó de darme esa bendición y de abrirme los ojos de que este es el camino, que realmente el peronismo como movimiento es lo que uno sentía y lo que uno hace ¿Qué es todos el los días, desde peronismo, la Tania? coherencia. ¿Qué es el peronismo? El peronismo es un movimiento nacionalista, popular, que trabaja por la justicia social, pero por sobre todas las cosas reivindica a la clase media, reivindica a la clase trabajadora. Claramente el peronismo, como lo marcaba nuestro general, ese movimiento de producción, de desarrollo, de crecimiento, donde hay igualdad de oportunidades. Y creo que donde equilibramos a la Argentina, no desde una cuestión de somos todos iguales, sino con la igualdad de oportunidades, que todos tengamos las mismas oportunidades. Después quedará en cada uno si las toma o las deja. Pero digo, ese es el peronismo, esa fuerza transformadora. Y creo que en la época que yo no viví, claramente, yo tengo 36 años, pero que recuerdo a mi abuelo, que recuerdo a mi abuela. Yo tuve un tío abuelo que fue diputado Sí. nacional con Evita, y que fueron uno de los tantos que trabajaron por la ley del voto femenino. Mi tío se llamaba Ricardo Toro, Sí. y la verdad que, mi tío abuelo, y la verdad que mi casa siempre, ¿no? Desde muy chicos. Y después apareció un hombre en Córdoba como José Manuel de la Sota, que era el que venía a plasmar ese peronismo, digo, de Perón, que claramente hablaba desde la conducción, hablaba desde la integración, hablaba desde el desarrollo de la producción, de la innovación, ese hombre visionario. Y bueno, creo que ahí es donde uno se encontró, y por Sí. eso yo particularmente empecé a sentir como una lejanía con el modelo de Juan Schiaretti, que no era un modelo peronista, y claramente no es un modelo peronista porque nosotros teníamos trabajadoras de la parte de limpieza de las escuelas que estaban en negro durante 18 años, 15 años, 10 años, y que no se intentaba buscar una solución. Digo, el peronismo no es eso. ¿Y El Martín peronismo Yarlor no es era. peronista? Y la verdad que Martín hace un mes que entró,
Yo la verdad que le había puesto todas las fichas a Martín, a mí me parecía, y me parece, y todavía digo, tengo fe en él, de que tiene que empezar a girar la rueda y que por supuesto se ha encontrado con un statu quo muy grande, eh, pero el hecho de haberle quitado el poder adquisitivo a los trabajadores con ese ajuste feroz, y empecé a dudar, ¿no? Tania, Claramente Tania empecé a querida, sentir, digo, esto no es esta- peronismo. Tania, de esto me voy a hacer cargo yo y no te voy a comprometer en lo que yo voy a decir, pero capaz que pienses igual que yo. Creo que el único peronista que era José Manuel. De ahí no le busquemos, o sea, si vamos a hablar como conducción, ¿sí? Eh, Schiaretti nunca lo fue. Y vos sabés que yo te voy a poner, porque lo conozco algo más que vos, a Martín de Ardora. Martín, no sabes para qué es, no sabes para qué para qué lado va a disparar. ¿Por qué te lo digo? Porque te lo voy a dar con algunos antecedentes. O sea, él se hizo intendente en base a, vamos a hablar, o sea, kirchnerismo, o sea, porque le gana la intendencia a Hugo Madonna, que era un radical K, ¿sí? Después, con José, porque habló con José, José lo puso dentro que fue ministro de la producción, si la memoria no me está fallando en este momento. Después cuando se hace vicegobernador, pero Martín cambió, no sé cómo, desde el momento en que estaba Schiaretti. Pero vos sabés que yo no le echo tanto la culpa, Tania, a Schiaretti. Y yo lo dije, después te voy a pasar un programa donde yo me voy a hacer cargo de lo que yo vi. ¿Y quién es responsable? Y que Alejandra Vigo. Uh-huh. Alejandra Vigo. Y eso que Alejandra Gustavo viene de la pata sindical, digo, Sí. más referencia del peronismo. Para los que no saben, ¿quién es Alejandra Vigo? Alejandra Vigo es actualmente senadora nacional, la esposa de Schiaretti. Y sabes, te voy a dar un detalle, Tania, que siempre lo dije y lo dije en la radio. El día que fallece José Manuel, que estábamos en el panel, estábamos con Carlin Mercado, estaba el Carlito Lanchi, y vos sabés que le decía, mira, de este lado está el del osotismo y de este lado está el schiarettismo, porque estaba evidente, era evidente. Y la única y me vuelvo a hacer cargo de lo que te voy a decir, y la única que estaba contenta era Alejandra Vigo. A ella le dolió que José, cuando hizo dupla con el Pichi Campana, no la apoyara. Y esa no se la... Pero, a ver, porque José era un visionario. Y si José no hubiese tenido ese accidente, en vez de haber sido Alberto Fernández, el presidente era José Manuel de la Sota. Hablando de presidencia, claramente. Te quiero hacer una pregunta, Tania. En Córdoba, ¿lo traicionaron a Sergio Massa? Yo creo que en Córdoba hicimos la misma elección que se hizo en el 2015. Y esto es quitar un poco el estigma de que Córdoba definió esta elección, porque claramente se perdió en todo el país. Y si en Córdoba sacábamos el 80% a favor de Sergio Massa, tampoco Sergio hubiera sido presidente. Entonces, no le voy a atribuir semejante responsabilidad a Córdoba. Pero, perdón, Tania, perdón, Tania, que te interrumpa. Pero en primera vuelta estuvimos 2,7, 2,8. En primera vuelta, sí, yo creo que no fue, no sé si llamarlo traición, sí creo que fue un pase de factura del gringo, y que el gringo es funcional a un proyecto antiperonista. Por eso creo que cuando discutimos el peronismo, de la Sota decía, pero además nuestro movimiento siempre tiene un límite. Peronismo somos todos, pero también tenemos un límite que es la derecha. Y claramente yo creo que el gringo armó este vínculo con Macri, y que de alguna manera terminó siendo empleado de Mauricio Macri y olvidó sus convicciones. Entonces, yo creo que esa es la primera discusión que nosotros damos en Córdoba. Y no sé si hay una traición, pero sí creo que hay una planificación para que Sergio no sea presidente, y que eso tiene que ver con este capricho político, que no es un capricho, me retracto, sino que fue a toda intención de que el proyecto de Sergio Massa, el proyecto nacional, el proyecto peronista, no llegara a gobernar este país. Porque si el gringo no hubiera sido candidato, seguramente Sergio hubiera sido presidente.
Sí, fue dañino. Sí, y había, yo creo que está el modo operandi, ¿no? Y las ganas de que el proyecto de Sergio no esté, porque después también vimos, ¿no? Esa catarata de Twitter que parecían más un resentimiento y una cuestión personal que es de una postura política. Que no apoyaran el impuesto a la ganancia, eso no es ser peronista. Claro. Y que hoy levantemos la bandera solamente de las retenciones, que yo estoy de acuerdo con el no aumento de las retenciones, porque es un poco el desarrollo más importante que nosotros tenemos en nuestro país, es el fomento de la producción, pero que una cosa no quite la otra, ¿no? Claramente hay otros caminos, hay el tema del impuesto al cheque, de que se pueda hacer una nueva redistribución de coparticipable a las provincias, es decir, había alternativas, pero a veces en esta batalla feroz de estar enfrentados, y que vuelvo a decir, yo ya lo tomé a título personal, me parecía que lo que tenía con Schiaretti y con Sergio era una cuestión personal, y cuando en la política intervienen ya las cuestiones personales, se pierde el verdadero eje, y yo creo que eso también recae y somos nosotros culpables de la consecuencia que se genera en el país, no solamente por traiciones o no traiciones, sino porque quienes tenemos que reivindicar a la política, que somos los que las practicamos, estamos más en discusiones personales y no en un proyecto pensado para un mejor país. Claramente, Ahora, no tengo dudas que Schiaretti sabía que si Milei era presidente íbamos a vivir lo que estamos viviendo, y todavía recién va un mes y pico de gestión, y el fanatismo y el enojo y el odio hace que la gente todavía no pueda percibir la magnitud de lo que se está viviendo o de lo que significa este gobierno que intenta hacer desaparecer el Estado como si el Estado fuera como si el Estado fuera el otro y sí. fuera una cuestión maligna, digo. El Estado Mm. somos todos, y para poder equilibrar y generar igualdad de oportunidades, y poder regular y hacer una sociedad más justa, es el Estado el que tiene que regular ese punto intermedio. Por Ahora, eso es Tania, importante. este gobierno está compuesto por el macrismo y el schiarettismo. Es clarísimo. Claramente. Y otro de los Mira, Ale, puntos, ahora tengo eh, una pregunta. sí, ¿Por qué sigue siendo presidente del PJ Schiaretti de Córdoba? Porque la bueno, verdad que si forma parte de un gobierno liberal barra libertario, todavía no lo comprendo. Bueno, yo creo que el peronismo tampoco lo comprende, y es lo que hoy nos interpela a todos los compañeros y compañeras a generar la discusión del peronismo en Córdoba, que lo venimos haciendo desde esta campaña nacional, pero que luego de terminada la campaña yo sigo instando a los compañeros a que empecemos a generar la discusión del peronismo, porque al final el peronismo pareciera ser que es un sello partidario que se utiliza para una cuestión electoral, Y Claro. nada pero no más. hay no es un movimiento generador, y no es ese partido que tiene que dejar sus descendientes, que tiene que seguir adoctrinando, que tiene que seguir avanzando, que tiene que estar activo. Digo, nosotros tenemos las puertas de nuestro partido cerradas, tenemos Eso, autoridades partidarias que han venido del radicalismo, tenemos muchos compañeros con su historia, tenemos muchos compañeros con su experiencia, tenemos muchos compañeros que son del seno peronista, y que claramente en Córdoba, como hay una cuestión marketinera, y que pareciera que nosotros digo, que el gobierno provincial y este cordobesismo de lo único que se basa de los focus group. Entonces, si la gente está a favor, digo que estoy a favor, y si la gente está en contra, digo que estoy en contra, y verdaderamente esa no es la política. Entonces, adelantarse a la agenda, marcar un punto de inicio, marcar un proyecto, un modelo, creo que ese es el movimiento que tiene el peronismo, y que claramente no se ve. Nosotros hay que hacer también un mea culpa, no solamente en Córdoba, pero digo a nivel nacional, hemos perdido también ese vínculo con la juventud, pero porque hemos estado más preocupados y ocupados en las peleas personales o en las peleas políticas, que en generar un crecimiento, valga la redundancia, generacional, ¿no? De enseñarle a jóvenes que no han vivido el peronismo, qué es el peronismo, porque muchos los practican desde sus instituciones, sus organizaciones, pero no están dentro de una escuela Es que, política, una Tania, escuela ¿sabés dirigente qué? Te con la base. dicen, si te dicen
ganó un gobierno peronista con Schiaretti, ganó un gobierno peronista con Yarlora, ya estaríamos distorsionando la realidad. Ahora, No, pero yo en eso tengo una discusión, Ale. Para mí no ganó un gobierno peronista en Córdoba. por Y eso lo voy a eso, decir hoy, mañana y siempre. por Ganó eso, una coalición, un frente Claro, donde puede haber compañeros que vengan del peronismo, compañeros que claro, seguramente están dentro del sistema y que sí son, no solamente son afiliados al peronismo, sino que practican el peronismo, pero hay una diversidad que dentro de la diversidad, a ver, en la política, creer que todo vale o todos somos lo mismo, me parece que eso también es, la generalidad siempre cae en el coincido, error. Por eso es importante porque las bases, digo, coincido. nosotros tenemos una vicegobernadora radical Mm, y a mí me parece perfecto y me parece bárbaro. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros nos volvimos radicales o la vicegobernadora se volvió peronista? pe- Porque no podemos hacer un gobierno radical peronista del PRO, de demócrata, socialista, comunista. No, claramente no se puede. Y pero cuando Sergio Tania, Massa decía unidad, unidad a nivel federal, no hablaba de una integración en cierto modo. Te voy a tratar de ser abogada del diablo, Tania. No, pero mira, cuando la unidad nacional es predicada en su primera instancia por nuestro general, cuando intentaba volver a la Argentina, en donde con Balbín intentaba hacer un acuerdo que tenía como base, como tinte, la democracia. Es Bien, decir, vos podés armar una unidad nacional con puntos en común, con puntos de acuerdo bien. o con ejes. Ahora, lo que no se puede armar es un partido político con miradas sumamente oponentes. Ese es el tema, ese es el kit de la cuestión. Uno se puede juntar o puede planificar con radicales, puede planificar con socialistas, con comunistas, temas impuntuales. Ahora, una gestión donde atraviesa muchas cosas, yo creo que es, no sé, a mí por lo menos me genera ruido porque las Bien. miradas son totalmente distintas Tania, eh, y vos las sabés que, prioridades son distintas. Tania, vos sabés que vos dijiste una coalición, ¿cierto? De tener. Yo conté a varios y le conté a varios periodistas, le conté a Fernando, a Marcelo, hasta el mismo Carlitos Lancina. Un 17 de octubre del 2022 yo compartí el mismo vuelo con Oscar Aguad, nos reprogramaron el vuelo, Luis Juez fue, me quedé a almorzar con Oscar Aguad, 17 de octubre de 2022, y él en esa fecha me anticipó que Schiaretti lo iba llamando a Yardo a juntarse con Macri, y cómo iba a ser candidato Martín a gobernador y una radical Como dice. vice. Ni se lo nombraba Daniel Pasarini, porque quien se había enfogoneado primero para ser intendente era Miguel Siciliano, Rodio, Diego Casado. El Dani no había... 17 de octubre de 2022 me dijo Aguad, el candidato es Daniel Pasarini y va uno del PRO. 17 de octubre del 2022. Y lo tengo grabado y se lo pasé a varios... Y resultó que es lo que yo le había puesto clericó. Ahora yo tengo, vos que sos peronista, vos que has sido... A esto lo que yo voy, al dañino, lo que hizo entre el arreglo que hizo Schiaretti con M&M, porque hasta me cuesta nombrarlo, que no teníamos un candidato a vice de peronista, o ponele, como le queremos llamar, si peronismo, y no teníamos un candidato a viceintendente peronista. Y yo, Sí, ¿sabes por qué te lo digo, Tania? seguramente tendríamos candidato, pero además hay algo, Gustavo, que es importante remarcar. Muchas veces algunos acuerdos dentro de la política, y lo hizo también José Manuel de la Sota, tienen que ver con una cuestión de saber, nosotros, Córdoba, vos sabés que es una provincia muy difícil, históricamente radical, históricamente antiperonista, y que de la Sota logró transformarla con esta Unión por Córdoba, y que armó una coalición, pero siempre, siempre la columna vertebral fue el peronismo, siempre. Y digo, ¿por qué la columna vertebral del peronismo? Porque de la Sota hacía peronismo, incluso hasta con radicales, incluso hasta con otras fuerzas políticas, él siempre hacía peronismo, porque había una base que era el peronismo, generar esta igualdad de oportunidades, la justicia social, hablar de la innovación, de la producción, pero nunca mutó él, nunca dejó que una corporación, como por ejemplo nos pasa en Córdoba, que la Fundación Mediterránea sea la que nos ponga las políticas públicas.
Clarísimo. Nunca nos pasó que nosotros estemos atrás de los petitorios de la producción del campo, por decirte, sino que trabajáramos en conjunto. De la Sota siempre que había que realizar una ley, siempre la acordaba, hablaba Sí. con todos los sectores, porque esa es claramente la unidad nacional, buscar un consenso. Ahora, lo que nos pasó a nosotros, y en esto coincido con vos, no sé si es porque hacía falta un vicegobernador peronista o no, sino en qué nos sumó Nada, una eso te quería decir, vicegobernadora Tania. radical. Entonces, Eso te quería esa es la decir. pregunta. La seccional 13 en Córdoba es más grande de donde era de donde es la vicegobernadora. La seccional Y 13 en aparte, habitantes era más grande. O sea, a ver, ¿qué te sumaba? eso creo que... ¿Qué sumó? A ver, sumó seguramente que una mujer con una mirada distinta, pero también había muchos hombres y mujeres calificados, Está o bien, si incluso buscamos en su mujeres te momento, teníamos a vos. Claro, te iba a decir eso. O sea, también, a ver, si buscábamos una mujer no, te digo, teníamos a Natalia de la vos. Sota. Yo digo, Natalia de la Sota hubiera sido una maravillosa vicegobernadora, donde expresaba un poco la mirada y la perspectiva de género, pero también esa sensibilidad social que carece muchas veces estos gobiernos de coalición y estos gobiernos que solamente se sientan a arreglar con los empresarios, con el poder económico, y el resto, bueno, vamos a la cola. Entonces, me parece que había otros actores, no yo a título personal, pero sí me parece que Natalia podría haber sido una excelente vicegobernadora, Sí, y te puedo asegurar que hubiera sumado mucho, porque hay eh, muchos compañeros, Gustavo, que también hay algo que pasa, y digo, también por eso hemos recibido el el cachetazo en las cachetazo. elecciones. Los funcionarios, los dirigentes políticos se olvidan de hablar con la gente. Sí. Parece que hubiera un paredón entre la realidad y lo que realmente los que toman decisiones. Y parece que ahora solamente es todo a través de focus group. Entonces, vos agarrás y bueno, hay una tendencia. Y después de la pandemia, los argentinos y el mundo como sociedad, y además con el avance de la tecnología, es todo muy volátil. Entonces, si nosotros solamente gobernamos con la opinión pública, y hoy lo quieren a Milei, pero mañana no sabés. Entonces, vos no podés gobernar con focus group. Vos tenés que gobernar con una visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es ¿Cuál el es el camino? camino que A ver, queremos? mostrarme el camino. Y muchas veces te vas a tener que topar contra la opinión pública hasta que la sociedad entienda que esa mirada que tenías vos es la mirada generadora y del progreso de una localidad, de una provincia, de un país. Entonces, yo creo que hoy pasa eso, y en Córdoba lo noto, porque se invierte más en encuestas, en Sí. ver si decimos que sí o que no, y lo vemos porque por esta volatilidad que también tienen los dirigentes, que un día dicen una cosa y el otro día Al dicen otro día te otra. salen con otra. Gustavo, de Tania, paso, Ale, les cuento, sí, les cuento una cuestión que digo también viene a colación, y esto es lo que estamos viviendo en términos políticos también los cordobeses. La diputada nacional Alejandra Torre, sí. que seguramente el 90% de los cordobeses no sabe quién es, No la conoce eh, nadie. no la conocen a la diputada, pero la diputada es la actual pareja, mujer, marido, no sé si han contraído nupcias, de quien es el director general de la cartera de ANSES, que es Osvaldo Giordano. Mm. Sí. Y los otros días había visto ella en sus redes sociales, y creo que una entrevista que le habían hecho, donde ella hablaba de esta cuestión previsional, y que con el fondo solidario de el ANSES se intentara pagar a las cajas que tienen el déficit por no haberse adherido a la Caja Nacional, y que era un compromiso del gobierno nacional. Y que además de esa manera podrían cumplir con las provincias desde una mirada federalista. Entonces, Sí, yo desde mi lugar ya como militante, porque sinceramente salgo del rol de dirigente, pero como una militante, en eso le hago una observación y digo, a ver, si tu marido Sí, es lo vi. quien define, es el que tiene el poder a través del ANSES de poder pagarle a las cajas que le deben, de poder regular la cuestión previsional, me parece una falta de respeto, porque es un agravante claro. que públicamente hagamos opiniones tribuneras o marketineras. Mm. Entonces,
acá es donde viene la discusión. ¿Qué hacemos? ¿O vamos a solucionar los problemas con los que se levanta la gente todos los días? ¿O vamos a seguir en la opinión pública diciendo palabras y frases bonitas a ver si la gente nos quiere o no nos quiere, si nos escracha o no nos escracha? Digo, empezar a volver a poner en escena. Y en esto, después me contesta la diputada Sí, lo que vi, yo le lo atacaba de hiciste una por cuestión Twitter, lo vi. Sí, pero Claro, vamos a desde dejar una que lo cuestión de cuente, género. porque no todo el mundo Sí, no. lo leyó. Y ella después intenta victimizarse de una cuestión de género, ¿no? Decir que porque sea la mujer de él, yo no puedo bajarle el precio a su opinión pública. Básicamente no le bajo el precio por ser la mujer de, le bajo el precio porque claramente la opinión tuya que tiene que ver con una cuestión previsional se resuelve incluso en tu casa comiendo cenando con tu marido, Claro. diciéndole, che, corazón, a ver si resolvemos esto, porque realmente es un problema lo que tienen los jubilados, y no decirlo públicamente. ¿O qué pasa? El marido la manda a decir algo públicamente, y entonces, ¿por qué una persona estaría sobre un cargo en el cual no puede tomar decisiones? Entonces, Sí, volvemos a lo mismo. Che, ¿vos estarías en una función pública donde no podés tomar decisiones? Donde tenés Claro. que mandar a X persona, en este caso, por el vínculo de matrimonio, y que tiene una posición a través como diputada nacional, a decir algo que vos no podés. Bueno, y claramente aparte presentá la renuncia y tergiversando, andate. Tania, tergiversando, porque metió la cuestión de género que nada tenía que ver en relación a todo Y esto. no tenía nada que ver la cuestión de género, pero además, yo soy una gran defensora de la cuestión de género, Por eso, y también lo que busco es que en la política seamos coherentes, claro. porque si hay algo que no tiene la política es coherencia. Entonces, Mm, tu marido es parte de un gobierno en el cual el presidente, en el foro de Davos, sí, establece de que el feminismo sí, es parte del socialismo y es un causal de la así pobreza, que no es, debe existir. Entonces, así y vos es. a mí, que yo soy una compañera peronista, me vas a reclamar una cuestión de género. Mm, Digo, esto no porque me moleste en título personal, sino porque siento que la gente está cansada. Sada. Ya no Yo da siempre digo, más. Tania, yo siempre digo que en la Queremos vida no solamente hay, soluciones. siempre digo que en la vida no solamente hay que serlo, sino parecerlo. mm. Totalmente, Tania, pero te quiero hacer una además, pregunta, porque vos en un sí, momento decime. dijiste, tengo 36 años, y la verdad que sos muy joven para lo que es político. Sos joven. Te quiero preguntar, porque me parecería interesante, y hablaste también de la juventud. Vamos a Ujú. decir, y voy a poner alguna palabra de Cristina Fernández de Kirchner, tomar el mariscal. ¿Serías capaz de tomar ese bastón de mariscal y hablar con las nuevas generaciones, teniendo en cuenta que sos joven al respecto? ¿Te gustaría ese lugar? Ale, yo nazco dentro de la política con la fuerza de los jóvenes. Yo fui secretaria de Juventud del Partido Justicialista. Nosotros armamos una mesa de concejales en su momento cuando estuve como secretaria provincial del PJ, estuve en la agencia Córdoba Joven, generamos, yo y muchos compañeros de mi generación hoy estamos dentro de la política, ya sea como legisladores, concejales, muchos intendentes. Yo hice un trabajo fuerte con la juventud. Lo que pasa es que yo soy joven, tengo 36 años, pero hay una brecha en la que yo seguramente no voy a llegar, que son los pibes de 16 años que son los que empiezan a votar. Son los de 16, 17, y yo para esos pibes, yo ya soy grande, porque ellos necesitan entender la política desde su idioma, entender la política desde los pares. Ahora, el problema es que yo fui la última generación del peronismo, Claro. la de 36 años. Es decir, no tenemos cuadros políticos No, de 20, 25, 27. No hay no. cuadros políticos en el peronismo cordobés y tampoco en el peronismo nacional. Hubo un parate en los 40, que yo era más joven y me enganché en esa generación, pero ahí es donde quedo. Por eso digo, yo soy hija de la juventud y yo nací, trabajé. Creo que hay que despertar en otros jóvenes Exacto. que seguramente podrán ser los que lideran ese proceso desde una cuestión de paridad. Yo ya no tengo contacto con los chicos del secundario más que nada. Yo tengo mi hijo de 16 años, así que imagínate que puedo palpar muy poco. Pero ellos, que son los que viven, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que esperan de su país?
¿cuáles son las inquietudes que hoy tienen los jóvenes? ¿Cuáles Bueno, son las pero para eso hay herramientas que pisar el nosotros... territorio y escucharlos. Pero claramente es esa la política, Y es lo el que pedía, diálogo, y es lo que el pedía Sergio, consenso, salir a militar, ¿no? salir a militar, el escuchar. A veces las soluciones no están en las mentes brillantes, No. a veces la solución está Tania, en la realidad de la gente. ¿Sergio es peronista para vos, Sergio Massa? Sí, para mí Sergio es peronista y siempre está esa discusión de sus inicios en la política, desde la democracia cristiana, eh, pero yo lo veo a Sergio de hecho en su gestión como ministro de Economía ha sido claramente peronista. Entonces, a veces no es cuál es tu ficha de afiliación y hace cuántos años que está afiliado al partido, porque nosotros tenemos afiliados de hace Pichetto de hace no sé cuántos años. Pichetto ya no es peronista, digo, ya ha cambiado sus convicciones. ¿Y Luis Entonces, Juez? yo creo que Sergio hace peronismo. Y para mí Luis Juez también, el hecho de levantar la bandera de Milei, levantar la bandera de Macri, digo, a veces nos hemos confundido tanto, digo, en este desvirtuar de la política, siempre, viste, hay un dicho, tengo una convicción y si no te gusta tengo otra. Bueno, creo que eso es Claro. el modo operandi con el que han trabajado. Y yo, que soy muy pasional y que trato de ser coherente entre lo que digo y lo que hago, eh, sería enojarme conmigo misma, ¿no? Sería como Mm. frustrarme conmigo misma y fracasar y traicionarme, no a un líder político o a un movimiento, traicionarme a mí, a Tania, desde mis valores, desde mi mirada y desde la concepción. Quienes llevamos ese peronismo, todos los días hacemos peronismo en la calle y lo vemos desde que te subís en un taxi, desde que hablas con un almacenero, desde que hablas con un vecino, todo el tiempo hay siempre una mirada peronista, porque es una mirada nacionalista, una mirada de Estado, una mirada de protección, una mirada de justicia social, esto de equilibrar, de comunidad, ¿no? Porque claramente desde la colectividad, cómo la fuerza puede generar mejores resultados que una mirada individualista de que si a mí me va bien, listo, que el resto vea cómo le va bien. Tania, Entonces, bueno, creo que es eso. Tania, vos sos parte de la renovación peronista. Sí, claramente Sí, soy parte hace un sí. tiempo. Y no crees ya que si queremos volver a crear, a volver a hacer todo esto, y ya hay algunos dinosaurios que se tendrían que dar un paso al costado y dejar que los jóvenes, como en la edad tuya, yo tengo 58 años, o sea, pero a ver, eh, ya Olga Rigotor, el Carlos Caserio, todos, que ya está, ya se cumplió un ciclo, busquemos sangre nueva. Sí, yo soy de las que considera que no hay que jubilar a nadie en la política, que hay que unificar entre la fuerza, la juventud, esta naturalidad, esta frescura que generan los nuevos dirigentes, con la experiencia que pueden tener un poco los más grandes. Ahora, esto se tiene que hacer en conjunto y aceptando de que hay un proceso y un ciclo. El problema está en Claro. cuando los que están con su experiencia, o esto que por ahí llamamos vulgarmente los dinosaurios de la política, intentan tajar y cortar a aquellos Ahí nuevos está el tema, es que no líderes te que están dejan. formando. Mm. Es que no te, Claramente, es que no te dejan, Tania, a partir del momento de que, y te lo dije y te lo voy a seguir diciendo, vos sos una de las personas que pateó el tablero, que se le animó, se le paró a todo el mundo, pero yo no sé si algunos dinosaurios de la política en Córdoba se pararon como te paraste vos. Y a eso es lo que yo voy. ¿Por qué? sí, Por Y el... otros que no son tan dinosaurios, con todo respeto lo voy a decir, son tibios o tibias, por lo menos para mí. Y la política hoy en día no está hecha para la tibieza. Me da toda la sensación. y la Tania, política es una decisión, ¿no? Esto es importante porque la política uno decide. Eh, un hecho político es tomar una decisión. Entonces, yo por eso en esto siempre diferencio y con algunos compañeros que por ahí son coterráneos o que son generacionalmente, comparten con mi edad, yo me diferencio de ellos, de decir, bueno,
yo me considero una dirigente política que hace política y que reivindica la política. Después hablas con personas que trabajan en la política, pero que no son dirigentes políticos, Claro. que son empleados de la política, que son súbditos de la política, que son subordinados de la política, y yo no tengo nada contra ellos, es una decisión. Ahora, quienes tomamos decisiones, quienes decimos, quienes planteamos y quienes... Esto tampoco quiere decir que andemos por la vida todo el tiempo en la crítica o sacando el bastón de mariscal, sino que claramente es tomar decisiones que te pueden llevar a un buen puerto o no un buen puerto, pero la política es decisión. Sí. La política es decir, hago esto o hago aquello. Y muchos, desde esa tibieza que marcas vos, Ale, es el estado de confort. Entonces, Claro. yo con esos compañeros los respeto, pero son empleados. Claro. No son dirigentes políticos. El que dirige tiene una capacidad de poder decir, y si uno, dentro de su ámbito del peronismo, que es, yo creo que mi crítica va más grande que le hago al peronismo, si yo como dirigente política, que he caminado, que tengo territorio, que tengo contacto con la gente y que tengo una mirada, que puede ser errónea o no, no puedo plantear lo que siento y lo que pienso en ámbitos de políticos, y la verdad que me tengo que ir, porque Claro. no hay otra opción. Tania, ¿quién es para vos el líder, la líder de la oposición hoy a este gobierno? No hay liderazgo todavía. Yo creo que la oposición no se ha conformado, y que claramente tiene que ver porque lo que estamos viviendo también es un hecho histórico, que en tan poco tiempo se genera una rebelión como la que estamos viviendo en Argentina, y esta situación caótica hace que la oposición todavía, o quienes intentan liderar alguna oposición, estén en un rol mucho más pasivo que activo, porque también entendemos que me parece que Milei no necesita oposición, él va a hacer su propia oposición. ¿Vos sabés ¿Y el una cosa, Tania? 44% de Massa es de Massa? No, yo creo que el 44% no es puramente de Sergio, y creo que ahí está el desafío de poder reconquistar, porque el 44% de Sergio es el modelo anti-Milei, y que ahí entramos todos, ¿no? Entra el peronismo, pero también entran compañeros y actores de la izquierda y algunos compañeros del radicalismo, que reivindica la democracia, y que por supuesto el modelo de Milei los atarraba. Entonces creo que no es el capital puro, como tampoco creo que el puro sea de Milei el 55%. Sí. Evidentemente ahí fue una jugada del gato. ¿Vos sabés, Tani, lo que yo percibo y lo que siento? Es que lo hemos hablado con otros compañeros. Hace 1 mes y medio que está este muchacho, pero vos sabés que lo siento como hace como 3 años que está. Está tan, o sea, Sí, todos sentimos porque es muy desastroso. Vamos a decir lo que es desastroso esto. Y mira, yo hay algo que trato de, porque a veces cuando uno plantea la mirada, ya hay un tilde donde la persona que te escucha niega absolutamente todo lo que decís, por más de que en el fondo saben que tenemos razón, y te tildan ya con una cuestión ideológica. Pero acá hay una discusión que nosotros tenemos que dar, que creer que la Argentina hay que destruirla en sus 200 años, y que todo lo que hicieron desde San Martín, desde Sarmiento, desde Irigoyen, Perón, creer que todo lo que se hizo estuvo mal, y bueno, ese es el grave error de la política. Claro. Venir y transformar todo, porque seguramente esto terminará antes, después. Yo creo que esto va a terminar porque es imposible, es inviable, empíricamente no puede llevarse adelante. Ahora, ¿qué pasa después? Claro. Esa es la preocupación. ¿Qué pasa después? ¿Sabe volver dónde? A reconstruir algo que se intentó dinamitar, y seguramente ya los argentinos tenemos que tener conciencia que estos 35 años que nos marca Milei para reestructurarnos no es a cargo de él, es que nos costará muchos años volver a poner de pie a la Argentina por la destrucción que hacen en un mes, en 2 meses. Entonces, a veces esa irresponsabilidad y esto
y tampoco le quiero echar la culpa a la gente, porque yo también quiero que asumamos los dirigentes políticos de todos los colores Hacerse cargo de los partidarios, errores. asumamos las responsabilidades. Hay un desconocimiento de la gente hacia la política, y esto tiene que ver porque no estamos predicando los gobiernos abiertos y participativos. Sí. Entonces, nosotros tenemos que generar instancias donde podamos incluir al vecino cuando tomemos una decisión en el centro vecinal, a los centros comerciales o a las instituciones productivas cuando se tome una medida, hablar a las organizaciones sociales. Tenemos que generar y empezar a practicar la política participativa y abierta. Ahora, cuando los gobiernos son cerrados, y en este caso un gobierno anárquico, claramente no hay posibilidad de participación. Entonces la gente, ¿qué siente? Y que esto no sirve, que la política no sirve, que no le soluciona los problemas, pero porque estamos fallando la escucha. Claro. Yo creo que lo que nos falta es generar esas instancias de diálogo que empiezan desde la política. Empiezan con los dirigentes hablando con la gente, y después empezarán con aquellos funcionarios hablando con las instituciones. Pero generar esos caminos de diálogo, pero además generar políticas en donde las decisiones no las tome un funcionario porque cree que son las mejores, sino que lo hagamos en un modelo participativo, Tania, donde todos puedan generar sus ideas. Sí, ¿qué Ale. opinas del paro de mañana, de la CGT? Y la verdad es que yo estoy de acuerdo con el paro. Muchos dicen es muy pronto, y lo que pasa es que es un desequilibrio, y este presidente que tenemos ha tomado medidas muy drásticas en poco tiempo. Calculo que si las hubiera tomado más a largo plazo, el paro se hubiera extendido un poco más. Entonces, no podemos adjudicar de que la temporalidad del paro tiene que ver con una decisión golpista de los sindicatos, sino por una cuestión de alerta y de necesidad ante la situación que estamos atravesando en el país. Así que la verdad que yo acompaño, y sí creo que también dentro de las reformas políticas, no reformas legales, pero sí dentro de esto de los mega culpa de la política, también la clase sindical tiene que entrar, porque Ale y Gustavo, ustedes también lo deben haber percibido, los trabajadores no acompañaron un proyecto nacionalista, los trabajadores están alejados de los dirigentes sindicales, y está pasando lo mismo. Los dirigentes sindicales están discutiendo a veces cuestiones personales o arreglos particulares, y se están olvidando del verdadero significado. Entonces, que hoy la gente esté enojada con los sindicatos, cuando los sindicatos fueron creados y realmente fueron efectivos como una fuerza colectiva en cuidado y en protección de la clase trabajadora, que hoy los trabajadores no confíen en los sindicatos, ese es un tema que seguramente los dirigentes sindicales tendrán que revisar y ver cómo vuelven a su conexión. ¿Se van a movilizar también en Córdoba, Tania? Sí, acá en Córdoba con una cuestión que no sé si ya se ha resuelto o no, que a mí me parece también que define el cordobesismo, esto de generar dos actos, uno bajo la línea de la CGT Nacional y otra bajo la línea de la CGT Córdoba. Y bueno, eso creo que no es productivo, porque seguimos poniendo sobre la mesa los intereses personales y no realmente el verdadero significado del para qué lo hacemos a este paro nacional. Discúlpenme, porque es muy fuerte. Uno que va con la CGT nacional y el otro va con la CGT provincial. ¿Y en qué se diferencian uno del otro? Y se diferencian los sindicatos que forman parte de cada uno de la CGT, y van a hacer dos actos distintos, uno en un horario, otro en otro, y uno en un lugar y otro en otro lugar. Entonces, es muy fuerte, seamos sinceras, es muy fuerte. Yo que quiero ir a acompañar a los trabajadores, pero también a expresar mi desacuerdo con estas medidas, tengo que sumergirme en una interna que realmente no le hace bien para lo que realmente significa el paro. Entonces, fíjate que si no te tenés que partir en dos, una mitad Tania por un lado y una mitad Tania por el otro. La otra mitad, exactamente, pero ponele que uno lo pueda hacer, Ale, porque nada, desde la dirigencia y la responsabilidad. Pero el trabajador o el vecino o el que quiere venir a manifestar, tener que ponerlo en esa discusión de dónde lo hacemos. Bueno, entonces creo que en Córdoba tienen que empezar por empezarse a sentar y a dialogar los sindicatos y entender realmente el sentido, porque si no
volvemos a lo mismo, esto muestra una fuerza política desde lo individualismo, a ver qué se esté más fuerte, a ver quién está más consolidado, y nos estamos olvidando del verdadero sentido del paro de mañana. Pero hay un tema, o sea, divide y reinarás. Sí, el problema es que no reina ninguno de los dos. Y menos No, el no, no, trabajador. pero a ver. Ese es el problema. Pero ¿sabe cuál es el tema? Porque muchos te hablan de grieta. Yo estoy harta de la palabra grieta. La grieta por lo menos te deja algo en común. Esto directamente es polarizar y es entrar en lo que es fanatismo. Entonces anulo al otro. Vos fíjate que vos opinás distinto. El presidente de la Nación dijo Suar, no me voy a olvidar porque esto fue de hace un día nada más, expresó algo criticable, porque no podés decir que Suar es kirchnerista verdaderamente. Y expresó lo criticable de la cultura, que es lo que dijo el presidente de la Nación, que estaba ayudando a los privilegiados. ¿Pero qué tiene que ver? Si alguien que te critica estás ayudando a los privilegiados, significa que no estás aceptando nada de lo que es la crítica. Y entonces... Y además, Ale, hay algo que es importante remarcar. Nos guste o no nos guste, Suar y estos más de 5.000 artistas que se han manifestado, creo que conocen la cultura más que vos, yo, Gustavo y el mismísimo presidente. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Si no escuchamos a los que saben, a los que la viven, a los que la palpan, no podemos tomar decisiones desde un escritorio o desde un Twitter o desde un libro que nos dice que el modelo económico del país es este liberalismo que es realmente caótico, y que aniquilar todo lo que implique un gasto y entender a todo como un gasto, yo genero esa discusión. Digo, la cultura, cuando se coloca dinero en la cultura, ¿es un gasto o es una inversión? Sí, creo que la Argentina, si hay algo de lo cual hoy todos nos jactamos, es que nos está faltando un nivel cultural. Lo vemos en los jóvenes, lo vemos que cada vez agarramos menos libros, que cada vez participamos de menos eventos culturales, y la cultura sana, salva, porque realmente cuando uno enriquece. Entiende y enriquece muchísimo, y cuando uno entiende a esas organizaciones, esos artistas, desde ese verdadero sentir que tienen desde la profundidad de la intuición, es lo que nos está faltando en la Argentina, con tanta ira y con tanto dolor y con tanta bronca y odio. Entonces, por eso creo que la discusión es, ¿todo es gasto? O sea, cada vez que el Estado pone plata es un gasto. No, muchos, y seguramente habrá un mal gasto, y eso es una discusión aparte. Que habrá que gestionar mejor, no tengo ninguna duda. Sí. Que habrá que poner mejores canales de control, seguramente. Ahora, no podemos creer que las cosas se van a solucionar quitando todo o explotando todo, porque eso trae consecuencias. Nosotros hemos sido conocidos en el mundo. Claro. Entonces, en el mundo nos jactamos por la cultura. Nos encanta salir, que venga alguien de otro país o que nos nombren en otro país, porque Ricardo Darín ganó 9 reinas, porque lo tuvimos... Bueno, nuestra participación en los Oscar, por favor. La participación en los Oscar que van y que se nos pone la piel de gallina, nos encanta, y estamos todos, nos encuentra en ese evento mirando, tuvimos Gardel, entonces no podemos venir a liquidar y creer también que todo lo que hicimos hay que destruirlo y que no sirve. Bien. Tú sabes, Tania, yo creo que a mí en lo particular, lo he hablado ayer con Marcelo, a mí me duele todo lo que nos ha pasado ahora, porque hay que hacer un poco también de autocrítica para adentro y a puertas adentro, ¿sí? Pero vos sabés que yo no le veo un final feliz a este muchacho. ¿Crees que puede haber represión? Depresión ya la hay. ¿Represión y sangre? Sí, yo creo que represión ya la hay, y que a medida que... Y depresión también. Porque iba a decir depresión, por eso. Además, mi acto fallido vale. Por eso te digo. 30 días. Tania. Y todavía estamos en la euforia de enero, donde la gente necesita desenchufarse incluso hasta de la misma realidad. Sí. Por eso tenés los eventos artísticos, y en esto digo, nosotros tuvimos el festival Ale de Jesús María en el norte de la provincia de Córdoba, que fue magnífica. Estuvo un éxito. Casi a 5.000 entradas de superar el récord de todas las ediciones. La gente dirá, pero ¿no hay crisis? Sí, y se nota que hay mucha crisis,
¿Por qué? Porque la gente necesita ir a desenchufarse esa crisis. Tené cuidado con lo que vas a decir, Tené cuidado con los pochoclos y eso, a ver si tenés un problema como el Víctor. Tené cuidado también. No, pero estuvo bien Peteco. No se pare, que no viene nadie. Peteco. Pobre Peteco, y lo mataron porque es un irrespetuoso. Digo, siempre encontramos el argumento a dónde pararnos. Bueno, también del otro lado es un irrespetuoso con Lali. Empecemos entonces de todos los lados, ese sería irrespetuoso. Irrespetuoso con Lali, cuando tuvimos lo de nuestra vicepresidenta que le quisieron matar, salieron todos a celebrar y a festejar. Digo, muchos nosotros hemos vivido, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, pero digo, nosotros tenemos la historia de Evita Viva el Cáncer. Claro. Pero ¿sabes cuál es el problema, Tania? Un poco. ¿Sabes cuál es el problema? Es que el argentino es muy desmemoriado. Equipo, nos tenemos que ir. Pasó la hora completa con Tania Quillaquevich. Sos una genia, Tania. Placer enorme. Cuídate mucho y creo que todo Córdoba va a escuchar este programa. Un cariño muy grande, Tania Quillaquevich. Cuídate. Abrazo inmenso, maestra. Bueno, muchas gracias a vos, Ale. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, por supuesto que en estos momentos donde estaremos un poco tristes y dolidos, es donde tenemos que aunar las fuerzas, organizarnos, resistir y volver para ser mejores. Me parece que Sergio vuelve, te lo voy a adelantar. Me parece que Sergio vuelve. Sergio vuelve. Y lo necesitamos. Te la dejé picando. Tania. Mándame un beso enorme. Gracias, Tania. Y te lo voy a decir solo lo que te dije. La patria del tablero, ante semejante estructura que tiene en Córdoba, únicamente vos lo podés hacer. Él te admira, Tania, y yo también te admiramos. Chau, Tania, cuídate mucho. Gracias, mi amor, cuídate. Y nos encontramos la semana que viene, lunes y martes, de 15 a 16, haciendo Gustavo Sosa políticamente ¿qué? Incorrectos. Obviamente. Chau, gracias, los amamos.